Muchos piensan que la disciplina es un talento con el que se nace, que hay personas con una fuerza interior especial, hechas de otro material, capaces de cumplir todo lo que se proponen sin cansarse, y claro, al compararse concluyen que simplemente no tienen eso, pero esa es una mentira que te mantiene estancado. La disciplina no es un don, es una elección. No aparece cuando estás motivado, aparece cuando decides hacerlo incluso sin ganas. Cuando te levantas igual, cuando cumples tu palabra aunque duela, cuando eliges avanzar aunque nadie te empuje. Yo, Brian Tracy, entendí que la motivación es inestable, pero el compromiso no lo es. Que no necesitas sentirte listo para actuar, necesitas actuar para sentirte listo, porque la disciplina no se trata de hacerlo perfecto, se trata de hacerlo constante. Cada vez que eliges lo correcto por encima de lo fácil, fortaleces el músculo que te cambia la vida. Y un día, casi sin darte cuenta, los resultados llegan, no por suerte, sino porque hiciste lo que muchos no hacen, obligarte a seguir cuando era más fácil detenerte. Esa es la verdadera libertad. La disciplina no nace de un talento especial ni de una fórmula mágica. Nace el día en que decides algo muy simple pero difícil de mantener, dejar de actuar solo cuando tienes ganas. Porque seamos honestos, la mayoría vive así, a merced del ánimo del momento. Si hay motivación, avanzan. Si no, posponen. Si el día empieza con energía, hacen. Si no, buscan una excusa razonable para quedarse donde están. Pero ese tipo de vida es una trampa. Es frágil, impredecible y, sobre todo, incapaz de sostener resultados reales. La disciplina corta ese ciclo. No se basa en cómo te sientes hoy, sino en lo que decides hacer todos los días, aun cuando nadie te empuja. Es el puente silencioso que separa la intención de la acción. Sin él, tus metas se quedan en palabras. Y obligarte a ser disciplinado no es ser duro contigo mismo. Es un acto profundo de respeto. Significa que tu palabra tiene valor, que no eres de los que promete y se rinde a mitad del camino, que haces lo que dijiste que harías, aunque el cuerpo te pese o la mente te sabotee. Cada vez que cumples contigo, aunque nadie lo vea, refuerzas un mensaje poderoso. Puedo confiar en mí. Y créeme, nada impulsa más la vida de un hombre que la confianza en su propia palabra. Porque un hombre que se promete y no cumple, que se engaña con mañana empiezo, vive atrapado en un bucle de frustración silenciosa. Pero uno disciplinado entiende que su fuerza no está en sentirse motivado, sino en moverse sin necesitarlo. La disciplina también te protege de tus impulsos. No es que alguien disciplinado no sienta tentaciones o cansancio, es que ha aprendido a elegir lo que importa más, no lo que se siente mejor en el momento. Ese dominio no se hereda, se entrena. Cada vez que dices no a lo que te distrae y sí a lo que te construye, refuerzas tu carácter. Cada una de esas pequeñas batallas invisibles moldea tu mente y tu dirección. Y aunque al principio la disciplina duela, aunque se sienta pesada, con el tiempo se transforma en libertad. Libertad de la pereza, de la indecisión, de depender de la motivación o del ánimo. Cuando eres disciplinado no esperas el momento ideal, lo creas. No preguntas si tienes ganas, actúas, y eso te separa del resto. Mientras muchos siguen pensando si deberían moverse, tú ya estás caminando. Y quien camina todos los días, aunque lento, siempre termina superando a quien solo se mueve cuando siente inspiración. Piensa en tu salud, tus finanzas, tus relaciones, tu crecimiento personal. En todas esas áreas, la disciplina es la diferencia entre los que quieren resultados y los que los obtienen. Puedes tener los mejores recursos, las mejores ideas o los mejores sueños, pero sin la decisión firme de cumplir, no avanzarás. En cambio, incluso con un plan imperfecto, quien es constante termina llegando más lejos que quien espera que todo esté alineado. Porque la disciplina no consiste en esperar que las condiciones sean perfectas, sino en crear las condiciones a través de la acción diaria. Y aunque no se construye en un solo día, sí empieza en uno. Ese día puede ser hoy. Hoy puedes decidir que tus emociones ya no controlarán tus acciones, que tus excusas ya no tendrán voz, que tu palabra será ley. A partir de ahí, cada paso, por pequeño que sea, se convierte en una inversión que tarde o temprano se multiplica en resultados visibles. Y cuando eso ocurra, sabrás que no fue suerte. Fue el fruto de haberte obligado a hacer lo que tenías que hacer, incluso cuando no querías hacerlo. Y ese es el momento exacto en el que la disciplina deja de ser una carga y se convierte en tu libertad.
La disciplina es una lucha diaria contra lo más primitivo de tu naturaleza, porque, seamos sinceros, el ser humano busca lo fácil, lo rápido, lo que da placer sin esfuerzo. Esa inclinación que hace siglos servía para sobrevivir, hoy es una de las trampas más poderosas que lo alejan del progreso. Si no aprendes a resistir lo cómodo, pasarás la vida persiguiendo momentos agradables y acumulando arrepentimientos eternos. Por eso, debes obligarte a tomar el camino que más te exige, aunque duela, aunque te incomode. Porque ahí, precisamente ahí, es donde el carácter se construye. La disciplina no es castigo, es un filtro natural que separa a los que solo desean, de los que verdaderamente hacen. Y con el tiempo descubrirás algo esencial. La disciplina no consiste en hacer más, sino en hacer lo que importa, aunque no siempre sea lo más fácil. No se trata de trabajar 14 horas al día sin descanso, sino de enfocar las horas que trabajas en lo que realmente te acerca a tus metas. Significa apagar el teléfono cuando llega el momento de concentrarte, decir no a planes que interrumpen tu avance, dejar de perder tiempo en distracciones que solo te roban enfoque y energía. Estos sacrificios al inicio duelen, pero cuando los repites lo suficiente, dejan de sentirse como sacrificios y se convierten en parte natural de tu estructura mental. Esa es la verdadera libertad. El hombre disciplinado no actúa cuando tiene ganas, actúa porque decidió hacerlo. Entiende que la motivación es inestable. Hoy está, mañana desaparece. Por eso no espera inspiración. Actúa por compromiso, no por impulso. Y ese compromiso lo transforma. Lo vuelve confiable ante sí mismo, constante ante la vida y sorprendente ante los demás. Mientras muchos siguen preguntándose cuándo volverán a sentirse motivados, tú ya estás generando resultados que los demás apenas imaginan. Con el tiempo también verás que la disciplina tiene un efecto multiplicador. Al principio cuesta, claro, requiere energía mental, esfuerzo físico, autocontrol. Pero un día, sin darte cuenta, se vuelve natural. Ya no te debates entre hacerlo o no hacerlo. Simplemente lo haces. Y cada área de tu vida empieza a reflejar ese cambio. Tu cuerpo mejora porque mantienes tu rutina. Tus finanzas crecen porque sostienes tus hábitos. Tu mente se fortalece porque aprendes todos los días. Sin embargo, ser disciplinado no significa ser ciego. No es aferrarte a un plan aunque haya dejado de funcionar. La verdadera disciplina no es rigidez, es constancia con inteligencia. Significa ajustar el método sin abandonar el propósito. Evaluar, corregir y continuar con la misma fuerza, pero con más sabiduría. Por eso, quienes confunden disciplina con dureza terminan quebrándose. En cambio, quienes la entienden como adaptabilidad firme, prosperan en cualquier escenario. Y algo más. Obligarte a ser disciplinado implica aceptar que muchos no te entenderán. Algunos te llamarán exagerado. Otros dirán que eres demasiado intenso o que no sabes disfrutar la vida. Pero esas opiniones suelen venir de quienes nunca han sentido la satisfacción de cumplir una meta con su propio esfuerzo. Ellos ven sacrificio. Tú ves propósito. Porque la disciplina no solo te da resultados, te da orgullo, te da paz, te da certeza. Certeza de que hiciste lo necesario, de que no te rendiste cuando era más fácil rendirse, de que elegiste el camino difícil, el camino que pocos eligen. Todos dicen querer más, todos tienen sueños, pero solo unos pocos están dispuestos a pagar el precio real. Y ese precio casi nunca es dinero, es tiempo, constancia, renuncia a lo cómodo. Ahí, justo donde la mayoría se detiene, es donde los disciplinados avanzan. Y por eso, tarde o temprano, son los únicos que llegan. La disciplina es, en esencia, un pacto silencioso contigo mismo. Es esa promesa que haces sin testigos y que repites cada mañana. No importa lo que cueste, lo voy a cumplir. Y cada vez que lo haces, aunque nadie lo vea, ese compromiso se vuelve más fuerte. Pero tu mente astuta y cómoda va a intentar romper ese pacto una y otra vez. Te dirá que mañana es mejor día, que necesitas pensarlo más, que aún no estás listo. Inventará 1000 razones para que esperes, porque la mente ama lo conocido, incluso si lo conocido te mantiene estancado. La verdad es simple, nunca llega el momento perfecto. Siempre habrá algo que distrae, algo que interrumpe, algo que intenta convencerte de que no vale la pena. La disciplina no consiste en eliminar esas distracciones, sino en moverte a pesar de ellas, en mantener el rumbo cuando el clima cambia, cuando las emociones bajan o cuando nadie te aplaude. Esa es la diferencia entre quien avanza y quien se queda soñando con el día en que todo se alinee. Y sí, al inicio la disciplina duele.
El cuerpo se queja, la mente protesta y todo dentro de ti busca una salida. Pero esa incomodidad no es un muro, es una señal. Estás creciendo. Estás saliendo de esa zona donde nada cambia. Si resistes el tiempo suficiente, lo que antes te pesaba se vuelve rutina. Lo que antes dolía ahora te fortalece. Llega un punto en que lo que te costaba esfuerzo se convierte en parte natural de ti, como respirar. Ahí es donde la disciplina deja de sentirse como una guerra y empieza a sentirse como tu forma de vivir. Porque la disciplina funciona como el tiempo. Sus efectos son invisibles hasta que un día todo cambia. Cada pequeño acto cuenta, aunque no lo notes al instante. Cada paso que das se acumula. Cada día que cumples suma. Es como llenar un vaso con paciencia. Gota a gota parece inútil, hasta que rebalsa. Muchos nunca llegan a ver ese punto porque se rinden justo antes. Abandonan cuando están a centímetros de su propio avance. Pero si te mantienes firme, si resistes el peso del inicio, llegará el momento en que todo empiece a alinearse. Tu salud mejora porque respetas tus rutinas. Tus finanzas crecen porque sostienes tus hábitos. Tus vínculos se fortalecen porque cumples lo que prometes. Tu autoestima sube porque ya no vives en contradicción con tus palabras. Nada de eso ocurre sin pasar por la etapa más dura, la de la resistencia interna. Esa fase donde la mente grita que pares, que no vale la pena, que nadie te obliga, pero justo ahí se forja el carácter. La disciplina no se prueba en los días buenos, sino en los normales. Es fácil mantener el enfoque cuando todo sale bien, cuando sientes energía, cuando otros te reconocen. Lo difícil es hacerlo en los días grises, en los que no hay inspiración, ni resultados, ni testigos. Ahí se ve quién realmente tiene palabra. Y eso es ser disciplinado. Cumplir incluso cuando no brilla. Actuar no por impulso, sino por decisión. No por emoción, sino por respeto a tu compromiso. Cada acción, aunque parezca mínima, es una inversión invisible en tu futuro. Saltarte un día no es descansar, es debilitar tu propio músculo mental. Cumplir, en cambio, incluso en tus horas más bajas, es recordarle a tu mente quién manda. Haz eso todos los días, sin excepciones, y llegará un punto en el que ninguna excusa podrá detenerte. Porque tu fuerza ya no vendrá de la motivación, sino de algo mucho más sólido, la certeza de que siempre haces lo que dijiste que harías. La disciplina funciona como una inversión que nunca deja de crecer. Cada día que la practicas, se fortalece un poco más. Al principio cuesta, pero con el tiempo se vuelve parte de ti. Y mientras más la sostienes, más fácil se vuelve mantenerla y más evidentes se hacen los resultados. Lo curioso es que, aunque parezca que se construye una sola vez, la disciplina no es algo que se obtiene para siempre. Es una decisión que debes renovar todos los días. Incluso los hombres más enfocados del mundo sienten la tentación de rendirse, de posponer, de bajar la guardia. La diferencia es que ellos entrenaron su mente para responder con acción, no con excusas. Y tú puedes hacer exactamente lo mismo. Solo necesitas mantenerte firme hasta que cumplir con tu palabra se vuelva tan natural como respirar. Si estás escuchando esto, no es casualidad. Quizás llevas tiempo postergando algo que sabes que te haría avanzar. Tal vez hay un hábito que empezaste y abandonaste 1000 veces, un proyecto que dejaste a medio construir o una meta que te da miedo volver a intentar. Pero puede que hoy sea ese punto de quiebre, el día en que decidas no volver a traicionarte, el día en que digas, esta vez termino lo que empiezo. Y si ese es tu caso, quiero que lo recuerdes. No estás solo en esta lucha. Aquí, en este espacio, vas a encontrar la guía, la claridad y la motivación que te mantendrán caminando cuando la emoción desaparezca. Déjame en los comentarios cuál es esa disciplina que necesitas recuperar o construir desde hoy, porque esa elección marcará tu futuro. La disciplina que empieces a practicar hoy no solo te cambiará este mes o este año, va a definir quién serás dentro de una década. Imagina despertarte dentro de 10 años y mirar atrás sabiendo que todo lo que tienes lo construiste con tus propias manos, con constancia, con sacrificio, con la fuerza de hacer lo correcto incluso cuando nadie te aplaudía. Esa sensación de orgullo silencioso, de saber que lo lograste sin excusas, es lo que la disciplina te regala. No se trata solo de cumplir metas, se trata de vivir una vida sin arrepentimientos. Pero hay algo que debes entender.
Obligarte a ser disciplinado también significa aprender a cerrar la puerta a todo lo que interrumpe tu progreso. Las distracciones no siempre llegan disfrazadas de problemas. A veces se presentan como descansos inofensivos, como planes que no hacen daño, como personas que te dicen que te lo mereces. Pero cada vez que caes en eso, pierdes lo más valioso que tienes, tu enfoque. La verdadera disciplina no consiste en hacer más, sino en hacer lo que importa, sin permitir que nada te saque del camino. Y sí, eso exige sacrificios. No puedes tenerlo todo al mismo tiempo. Si quieres mejorar tu salud, tendrás que decirle no a ciertos hábitos que te drenan. Si quieres libertad financiera, tendrás que renunciar a gastos que solo te llenan por minutos. Si quieres crecer, tendrás que invertir tiempo que otros gastan en distracciones. Cada sí a tu propósito es un no al placer momentáneo. Esa es la ecuación que la mayoría no se atreve a enfrentar, y por eso tantos viven atrapados en resultados mediocres. Pero tú no estás aquí para conformarte, estás aquí para avanzar. La disciplina también necesita dirección. No puedes ser constante en algo que ni siquiera sabes hacia dónde te lleva. Si tu meta es confusa, cualquier esfuerzo parecerá suficiente, y cualquier excusa será válida para rendirte. Por eso, antes de exigir disciplina, necesitas claridad. Tienes que saber qué quieres, cuándo lo quieres y qué pasos concretos vas a repetir cada día para llegar ahí. Cuando logras esa precisión, la disciplina deja de sentirse como una carga borrosa y se convierte en un mapa, en una herramienta que te guía con propósito. Pero hay algo que debes aceptar. Cumplir con tu palabra no siempre se va a sentir bien. Habrá días en los que el cansancio te gane, días en los que no veas resultados, días en los que pienses que estás avanzando en vano. Sin embargo, justo ahí, en medio de esa frustración silenciosa, es donde más necesitas mantenerte firme, porque cada vez que actúas sin ver resultados, estás entrenando algo más grande que tu fuerza de voluntad, tu fe en el proceso. Y esa fe es lo que separa a los que logran de los que se rinden cuando las cosas se ponen difíciles. Con el tiempo, descubrirás que la disciplina no siempre se trata de grandes victorias, sino de evitar pequeñas derrotas, de no romper tu rutina solo porque tuviste un mal día, de no dejarte llevar por una excusa que suena razonable, de resistir la tentación de decir solo por hoy. Esas pequeñas batallas ganadas en silencio son las que construyen los logros que los demás llaman milagros. Nadie fracasa de golpe. Se fracasa de a poco, decisión tras decisión mal tomada. Y del mismo modo, nadie triunfa de un día para otro. El éxito también se acumula. Es la suma constante de cientos de elecciones correctas. Cuando decides cumplir, incluso en los momentos en que todo dentro de ti quiere rendirse, le estás enviando un mensaje directo a tu mente. Aquí mando yo, no mis emociones. Y esa autoridad interna es lo que marca la diferencia entre un hombre común y uno verdaderamente enfocado. Porque no es el talento ni la suerte ni siquiera la oportunidad lo que define el resultado. Es la capacidad de actuar cada día, con o sin ganas, con o sin público, con o sin garantías. Obligarte a ser disciplinado también es un acto de liderazgo personal. Es dejar de esperar que alguien te empuje, te controle o te motive y empezar a empujarte tú mismo. El hombre disciplinado no necesita un jefe vigilando, ni un sistema de premios y castigos para cumplir. Su estándar interno es más alto que cualquier regla externa. Vive con la conciencia de que nadie va a venir a salvarlo. Y precisamente por eso, se salva a sí mismo. Esa mentalidad es la que te vuelve peligroso. Porque mientras otros esperan instrucciones, tú ya estás ejecutando. Mientras ellos buscan inspiración, tú ya estás construyendo resultados. Y aunque al principio esa diferencia parezca pequeña, con el tiempo se convierte en una brecha enorme. Porque el hombre que actúa todos los días, sin importar el clima, la motivación o el estado de ánimo, siempre termina superando al que solo se mueve cuando se siente inspirado. Esa fuerza no nace sola. Se forja a propósito, en la incomodidad. Se moldea cada vez que eliges lo difícil antes que lo fácil. Cuando haces lo que menos ganas tienes de hacer, cuando priorizas lo importante antes que lo urgente. Y cuando dominas esa capacidad, algo mágico sucede. Tu vida entera empieza a alinearse. Tus resultados dejan de depender del azar y empiezan a depender de ti. Y ahí es donde la disciplina deja de ser esfuerzo y se convierte en identidad.
La disciplina no solo transforma lo que haces, también transforma la manera en que piensas. Entrena tu mente a distinguir entre lo importante y lo urgente, entre lo que deja huella y lo que solo distrae. Y, aunque muchos no lo entiendan, uno de los mayores regalos de la disciplina no es el éxito, es la paz mental. Puede sonar paradójico, pero el hombre que vive bajo un estándar firme, que se exige, que cumple, experimenta más libertad que aquel que hace solo lo que le provoca, porque ya no gasta energía decidiendo todo el tiempo qué debería hacer. Sus decisiones están tomadas de antemano. Las dicta su compromiso, no su estado de ánimo. Cuando eliminas esa guerra interna entre lo que sabes que debes hacer y lo que te apetece hacer, algo en tu mente se libera. Empiezas a sentir ligereza, enfoque, dirección. Ya no estás dividido. Ya no discutes contigo mismo cada mañana. Simplemente actúas. Pero también debes saber esto. Tu disciplina va a incomodar a otros. Algunos te dirán que te relajes, que no seas tan duro contigo, que disfrutes la vida. No lo hacen porque quieran tu bien. Lo hacen porque tu compromiso les recuerda el suyo, o más bien, la falta de él. Tu constancia se convierte en un espejo que a muchos les resulta incómodo. Y cuando eso pase, no te defiendas. No expliques por qué haces lo que haces. La disciplina no necesita justificación frente a quienes no la practican. Deja que hablen. Tus resultados se encargarán de hacerlo por ti. Y cuando esos resultados lleguen, porque van a llegar, sentirás algo que no se puede comprar. Orgullo. Te darás cuenta de que la verdadera recompensa nunca fue el logro en sí, sino la transformación interna que viviste para conseguirlo. Cada victoria tendrá otro sabor porque sabrás que no fue suerte, fue constancia. Que no fue coincidencia, fue carácter. Nada que obtengas sin disciplina te dará el mismo nivel de satisfacción, porque solo el esfuerzo sostenido otorga el derecho a decir, lo merezco. Esa certeza será tu nueva base, el suelo firme sobre el que seguirás construyendo el resto de tu vida. Y es que la disciplina va mucho más allá de cumplir rutinas. Es un proceso en el que moldeas tu identidad hasta que volverte confiable para ti mismo se convierte en tu naturaleza. Cada vez que haces lo que dijiste que harías, tu mente graba un mensaje poderoso. Soy alguien en quien puedo confiar. Y cuando confías en ti, ya no te percibes como alguien que quiere lograr, sino como alguien que logra porque actúa. Esa es la diferencia entre el deseo y la decisión, entre la intención vacía y la acción real. Con el tiempo, este cambio de mentalidad se vuelve imparable. Tu comportamiento deja de depender de si el entorno te favorece o no, de si hay aplausos o silencio. Tus decisiones ya no las dicta el humor del día, sino tus principios, y esa coherencia diaria genera un impulso invisible pero poderoso. Mientras otros avanzan y retroceden, tú sigues sumando. Día tras día, paso tras paso, victoria tras victoria. Puede que al principio nadie lo note, ni siquiera tú, pero llegará el momento en que mires atrás y veas una distancia enorme entre el que eras y el que eres ahora. Porque la disciplina no da resultados de golpe, los construye en silencio, hasta que un día, lo que parecía imposible se convierte en tu nueva normalidad. La disciplina también es el antídoto más poderoso contra el arrepentimiento, porque no hay peso más duro que mirar hacia atrás y darse cuenta de que no hiciste todo lo que podías haber hecho, que hubo momentos en los que sabías lo que tenías que hacer, y aún así elegiste postergarlo. Los hombres que viven sin disciplina suelen consolarse con frases como, ya habrá tiempo, aún no es el momento, la vida no me dio las condiciones. Pero tarde o temprano, la vida pasa factura. Siempre lo hace. En cambio, aquel que se obligó a cumplir, incluso cuando dolía, incluso cuando nadie lo notaba, vive con una calma distinta. No con euforia, sino con esa serenidad profunda de quien sabe que se debe respeto a sí mismo. Esa paz, la de saber que diste todo, vale infinitamente más que cualquier placer momentáneo que hayas tenido que dejar atrás. La verdadera prueba de la disciplina no está en los días en que tienes compañía, guía o reconocimiento, está en la soledad. En esas horas silenciosas donde nadie te mira, donde no hay aplausos ni testigos, donde solo quedas tú con tu palabra, ahí se revela el carácter real. Si puedes mantenerte firme cuando nadie te exige, cuando la única voz que puede impulsarte o frenarte es la tuya, entonces te has ganado una fuerza que nada externo podrá quebrar. Esa es la esencia del autocontrol, seguir adelante cuando el silencio es total.
Y hay algo que la mayoría no entiende. La disciplina no solo da resultados, también eleva para siempre tus estándares. Cuando te acostumbras a cumplir, retroceder se vuelve imposible. Dejas de tolerar tus propias excusas, de justificar tus pausas, de aceptar menos de ti. Empiezas a moverte con una urgencia diferente, no porque te lo impongan, sino porque sabes lo que costó llegar hasta aquí. Los hombres realmente disciplinados no regresan al punto de partida. Han convertido la disciplina en parte de su ADN, en una forma de ser, en un principio que no se negocia. Con el tiempo descubrirás que los resultados externos, el dinero, los logros, el reconocimiento, son apenas la superficie. Lo verdaderamente valioso es lo que se construye por dentro, la fuerza interna, la confianza silenciosa de saber que puedes contar contigo, que no necesitas que nadie te impulse para moverte. Esa es la libertad más grande que un hombre puede alcanzar, la libertad de gobernarse a sí mismo, libre del miedo, libre de la duda, libre de depender del entorno. Esa independencia emocional y mental es la recompensa más alta del sacrificio. Porque ser disciplinado no se trata solo de lograr cosas visibles, sino de formar una identidad inquebrantable. Y eso se consigue en lo invisible, en los días comunes, en las pequeñas decisiones que nadie ve, en los actos consistentes que parecen insignificantes, pero que, repetidos con intención, terminan marcando la diferencia entre el que solo lo intenta y el que finalmente lo logra. La disciplina es eso, la suma silenciosa de cada victoria privada que con el tiempo se convierte en una vida sin deudas con uno mismo. La disciplina es ese compromiso silencioso con tu visión que no necesita testigos, ni aplausos, ni reconocimiento para mantenerse vivo. No haces las cosas por demostrarle algo al mundo, las haces porque sabes que cada acción, por pequeña que parezca, está construyendo algo más grande de lo que cualquiera puede ver ahora. Cada vez que cumples, incluso cuando nadie lo nota, refuerzas un tipo de confianza que no se puede comprar ni enseñar. La certeza de que puedes contar contigo mismo. Y esa certeza es poder. Es el cimiento de una fuerza interior que te sostiene incluso cuando todo lo demás falla, porque entiendes que tu progreso no depende del azar, ni de la motivación, ni del entorno, sino de ti, de tu capacidad diaria de mantenerte firme. Con el tiempo descubrirás que la disciplina no siempre lucha contra la pereza evidente, sino contra enemigos mucho más silenciosos. La complacencia, el exceso de confianza, el ya hice suficiente. Ese es el punto donde muchos bajan la guardia, donde empiezan a aflojar justo cuando estaban a punto de alcanzar un nuevo nivel. Creen que pueden relajarse sin consecuencias, olvidando que la disciplina, igual que el cuerpo, se atrofia si no se entrena. Por eso, el verdadero reto no es alcanzar un resultado, es sostener el estándar una vez que llegas ahí. Seguir cumpliendo incluso cuando ya nadie espera que lo hagas. Mantener la exigencia incluso cuando ya podrías conformarte. Y no, la disciplina no significa una vida rígida, sin descanso ni placer. Significa darle a cada cosa su lugar. El hombre disciplinado no se prohíbe disfrutar. Simplemente no permite que el placer se convierta en un refugio del deber. Descansa cuando ha cumplido, no para evitar cumplir. Se da espacio para respirar, pero no para huir. Esa diferencia sutil es la que mantiene su equilibrio y lo protege de la mediocridad. Cuando llegas a ese punto, la disciplina deja de sentirse como una carga y se convierte en una brújula. No necesitas motivación externa ni que nadie te diga qué hacer. Lo sabes, lo sientes. Has entrenado tu mente para reconocer lo correcto y actuar en consecuencia, aun cuando el mundo sea un caos. Esa autonomía, esa libertad interna de moverte por convicción y no por presión, es un privilegio que pocos alcanzan, pero también es una enorme responsabilidad permanecer fiel a tu camino, incluso cuando las distracciones intenten desviarte. Si logras sostener ese nivel de compromiso, tu vida entera se convertirá en evidencia de que la disciplina siempre paga, no solo en metas cumplidas o recompensas visibles, sino en algo más profundo, la calidad de hombre en la que te habrás transformado. Porque lo verdaderamente valioso no es lo que consigues, sino en quién te conviertes en el proceso. Y eso, la fuerza, el dominio propio y la determinación que has cultivado día tras día, es algo que nadie podrá arrebatarte jamás. La disciplina es un regalo que te dejas a ti mismo, una herencia que no se mide en logros materiales, sino en la persona en la que te conviertes al practicarla.
Cada vez que eliges cumplir con tu palabra, estás moldeando una mente más firme, más enfocada y menos dependiente de las excusas o de lo que pase afuera. Estás construyendo un sistema interno que no cede ante el cansancio ni ante la duda, que sabe mirar más allá del momento y actuar con propósito incluso cuando no hay motivación. Porque la disciplina, en esencia, no es una acción, es una forma de pensar. Es entrenar tu mente para mirar lejos, para resistir la urgencia, para avanzar aunque no todo esté bajo control. Y lo poderoso de esto es que esa mentalidad no se apaga cuando alcanzas una meta. Se vuelve parte de ti. Se convierte en el cimiento de todo lo que viene después. La disciplina te cambia la forma de ver el tiempo. Te enseña que los resultados grandes no se construyen en un día, pero que un día de constancia puede cambiarlo todo. Te muestra que el progreso no depende de la intensidad con la que empiezas, sino de la consistencia con la que continúas. Y esa comprensión te da una ventaja que muy pocos tienen: paciencia activa. Ya no compites por rapidez, compites por permanencia. Mientras la mayoría busca atajos, tú eliges el camino completo. No porque sea fácil, sino porque sabes que ahí está la verdadera recompensa. Esa elección te separa del resto, te vuelve resiliente. Un hombre disciplinado no se pregunta si podrá superar un obstáculo, se pregunta cuánto tiempo le tomará hacerlo, porque su confianza no nace del azar, sino de las pruebas acumuladas de su propio esfuerzo. Sabe que si lo ha hecho antes, puede hacerlo otra vez. Y ese tipo de certeza no se aprende en los libros ni se hereda, se gana con sudor, con noches largas, con decisiones firmes repetidas día tras día. Pero hay algo más profundo. Tu disciplina no solo te transforma a ti, también transforma a los que te observan, incluso a aquellos que nunca lo dirán. Tu ejemplo se convierte en una señal silenciosa de lo que es posible. Tu constancia inspira más que cualquier discurso, porque el ejemplo vivido pesa más que las palabras. Cada vez que cumples, sin ruido, estás mostrando a los demás que también se puede, que el cambio no es magia, que la consistencia es poder. Por eso, tu disciplina no muere contigo. Se vuelve legado, un estándar invisible que deja huella en tu entorno, en tus hijos, en tus amigos, en cualquiera que vea lo que lograste y entienda que fue producto de esfuerzo real, no de suerte. Pero no te engañes, este camino no será fácil. La disciplina exige renuncias, exige sostenerte cuando nadie aplaude, exige creer incluso cuando todo parece moverse en contra. Aún así, si eliges seguir, llegará el día en que mires atrás y entiendas que ese esfuerzo silencioso valió cada segundo. Porque la disciplina no solo construye resultados, construye respeto. Y el respeto que nace de cumplir contigo mismo es el tipo de grandeza que nadie puede arrebatarte. La disciplina no borra las dificultades del camino, pero te da las herramientas necesarias para enfrentarlas con firmeza, sin desviarte del rumbo. Te enseña a cargar con el peso de lo que otros evitan, a resistir cuando la tentación promete alivio rápido y a mantenerte de pie cuando la presión aumenta y todo parece empujarte a soltar. Mientras muchos retroceden ante el cansancio o la incomodidad, tú aprendes a avanzar con la certeza de que cada paso, por duro que sea, te hace más fuerte. Llega un punto en que la disciplina deja de sentirse como una carga y se convierte en tu forma natural de existir. Ya no necesitas obligarte a actuar, lo haces porque es lo que eres. Y cuando llegas a ese nivel, entiendes lo que pocos descubren: la verdadera libertad. La libertad de no ser esclavo de tus excusas, de tus impulsos, de la opinión ajena o del entorno. Esa libertad, más que cualquier meta alcanzada, es la victoria más grande que puede tener un hombre. Porque la disciplina, en el fondo, no es otra cosa que un pacto silencioso contigo mismo. Es mirarte al espejo y saber que sin importar lo que pase, vas a cumplir con lo que prometiste. Esa seguridad no se gana de la noche a la mañana, se construye en miles de decisiones pequeñas. Cuando eliges avanzar en lugar de rendirte, cuando haces lo que debes aunque nadie te mire, cuando decides mantenerte firme incluso sin resultados inmediatos. Y un día, mirando hacia atrás, entenderás que todo valió la pena. Recordarás las madrugadas en las que te levantaste sin ganas, los días en los que seguiste la rutina, aunque el cuerpo te pedía descanso, las veces que dijiste no a lo fácil para poder decir sí a lo importante. Entonces verás que cada una de esas renuncias fue una semilla, y que hoy estás cosechando los frutos de haber elegido el camino difícil. No verás solo resultados visibles, verás al hombre que se formó en el proceso.
Un hombre que confía en sí mismo porque sabe que, ante cualquier dificultad, responderá con acción, no con excusas. La disciplina también revela una verdad que pocos comprenden. La libertad no está en hacer lo que quieres, cuando quieres. La libertad real está en poder elegir lo correcto y tener la fuerza para hacerlo. Muchos confunden su desorden con libertad, pero en realidad viven encadenados a sus impulsos, a su flojera, a sus hábitos destructivos. Tú, en cambio, al practicar la disciplina, rompes esas cadenas. Caminas con propósito, con dirección, con la serenidad de saber que tus actos no nacen del capricho, sino de la convicción. Y los resultados llegarán. No todos de golpe, no siempre como los imaginaste, pero llegarán. La gente que antes dudó de ti empezará a verte distinto. Algunos te admirarán, otros intentarán restarle valor a tu esfuerzo, pero ninguno podrá negar la evidencia. Tú cambiaste tu vida porque te negaste a rendirte. Ahí entenderás que la disciplina no es una fase ni una herramienta temporal. Es un estilo de vida, una manera de caminar que te permite seguir creciendo sin importar la edad, el entorno o las circunstancias. Lo que hoy estás construyendo con disciplina no solo te servirá para alcanzar tus metas actuales, sino para sostener todo lo que viene después, tus nuevos desafíos, tus próximos sueños, tus futuras victorias. Al final, la disciplina no es solo una herramienta para alcanzar metas, es una declaración silenciosa de respeto propio. Es mirarte al espejo y decirte sin palabras, no me rindo ante mi comodidad, no negocio con mis sueños, porque un hombre que se respeta lo suficiente como para exigirse, deja de vivir a la deriva y empieza a construir con intención. Ya no depende del ánimo ni del azar, porque su destino dejó de ser un deseo y se convirtió en una decisión. Esa decisión de levantarte cada día, aunque cueste, es la que define tu vida más que cualquier talento o circunstancia. Y cuando entiendes esto, la disciplina deja de ser una carga. Se convierte en tu forma de honrarte, en tu manera de decirle al mundo que no estás dispuesto a conformarte con menos de lo que sabes que puedes ser. Suscríbete si estás decidido a vivir con propósito, a dejar atrás la indecisión y convertir la disciplina en tu mayor fortaleza. Aquí encontrarás ideas, herramientas y recordatorios reales para seguir avanzando incluso cuando las ganas no alcanzan. Y antes de irte, escribe en los comentarios, hoy elijo avanzar, aunque duela. Porque cuando lo declaras, tu mente empieza a alinearse con esa verdad. Y créeme, desde ahí nada vuelve a ser igual.
una barca di carta, che l'acqua che c'è dentro è tutta. Non c'è vento, non c'è vento, si muove per un niente, per uno spostamento d'aria. Il vecchio Paolo ci prendeva in giro, mi cantava che lui la guerra la fa tutti i giorni e mai nessuno gliela dichiara. Un viaggio di fortuna, non si è mai pronti quando arriva. Non c'è scelta, non c'è scelta, l'anima si arrende, lo stomaco si chiude a tutto. Il vecchio Paolo ci prendeva in giro, mi cantava che lui la guerra la fa tutti i giorni e mai nessuno gliela dichiara. Paolo nella sua camicia buona l'hanno seppellito con un foglio in tasca e un segno sulla faccia. E il vecchio Paolo nella sua camicia buona l'hanno seppellito con un foglio in tasca e un segno sulla faccia. Il vecchio Paolo ci prendeva in giro, mi cantava che lui la guerra la fa tutti i giorni e mai nessuno gliela dichiara.